Reconstruyendo tu historia. Vamos a comprender por qué es importante conocer un poco de dónde venimos, porque al conocer cuál es nuestro origen, vamos a lograr comprender hacia dónde se proyecta nuestro destino. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y al parecer, en el árbol genealógico, esto es así, literal. Si tú no conoces quiénes fueron tus ancestros, tiendes a repetir aquello que se encuentra en lo más profundo del subconsciente, en lo más oculto de la mente. Esos secretos que nunca se dijeron, que nunca se comentaron, esos secretos están siendo en forma latente representados en la actualidad. Si tú observas muchas de las cosas que te bloquean el camino, podemos casi asegurar que son bloqueos que provienen de los ancestros, ni siquiera son complejos que tú mismo o tú misma te hayas creado. Para comprender esto, es importante sentir y comprender qué es la mente. Viviana, ¿tienes alguna pregunta? Levantaste la mano. Muy bien, entonces continuamos. La mente es, si nos ponemos a estudiar un poco sobre la psicología, que es aquello que estudia la psique, la mente humana, comprendemos que no hay en el cerebro, no existe una zona, un lugar donde esté ubicada la mente. No hay un espacio exacto en el cerebro donde la mente se aloje. Pero si nos remontamos a las filosofías orientales, la mente viene a ser un campo de vibración que rodea el cuerpo. ¿Dónde está la mente? En un campo de vibración que rodea nuestro cuerpo físico. Si nos vamos a las culturas esotéricas y místicas de la India, comprendemos que nuestro cuerpo, nuestro ser y nuestra esencia se conforman de 7 capas. Una es la capa física, que es nuestro cuerpo, el que podemos ver. El segundo es una capa energética, que también con un poco de entrenamiento se logra percibir, ver. Y la otra es una capa emocional. Esta capa emocional también está a pocos centímetros de nuestro cuerpo. Y viene la cuarta, conocida como la parte mental o nuestra mente. Nuestra mente es un campo de vibración que rodea nuestro cuerpo físico. No se encuentra en el cerebro. El cerebro viene siendo como una especie de antena que prende y apaga para recibir información que necesitas en el momento. Pero nuestra mente se ubica, se encuentra cubriendo nuestro cuerpo. Desde allí todo está latente. Allí todo se encuentra vibrando, solo que cuando tú necesitas activar una zona, esta zona del cerebro va a recibir esa parte mental que tú necesitas, por ejemplo, un recuerdo. El recuerdo, tú necesitas recordar dónde vives, recordar cuál es tu número de identidad. Hay zonas para el cerebro donde se activa
estas partes. Y al estar activo, puedes recordarlo. El Alzheimer es, esas zonas se apagan y dejan de funcionar. No quiere decir que se haya olvidado. Eso es la mente, un campo de vibración que se encuentra cubriendo el cuerpo. Ahora, ¿qué es el cerebro? ¿Dónde está ubicado el cerebro? Podemos decir que el cerebro se encuentra ubicado en todo el cuerpo físico. Obviamente teniendo una parte, un comando de operaciones en el cráneo, en la cabeza, en el cerebro. Pero el cerebro distribuye terminaciones nerviosas hacia todo el cuerpo porque necesita captar todo lo que ocurre en él. Si tú vas caminando y te golpeas el dedo pequeño de tu pie derecho, por un impulso eléctrico, esta información viaja a la velocidad de la luz hasta el cerebro y regresa como respuesta a la velocidad de la luz, casi que instantáneamente. Te das un golpe, la información, la sensación viaja hacia el cerebro y llega como respuesta el dolor. Ese dolor ¿No? va a activar ¿Vamos cerca? todo tu cuerpo No te- para Nena, el muchacho que... poder llevar inmediatamente tus manos a la zona afectada o incluso buscar ayuda. Esto en el caso de un golpe físico. Pero imagínate que estás cocinando y sin querer el cuchillo se resbala y corta una parte de tu mano. ¿Qué haría la persona? Automáticamente, esa información viaja hacia el cerebro y regresa como respuesta para que la persona se dé cuenta de lo que está ocurriendo. Por eso comprendemos de que el cerebro se encuentra en todo, en todo, en todo el cuerpo. Desde allí vamos a comprender cómo funciona el proceso de la mente y el cerebro. El cerebro es el órgano físico. La mente es un campo de vibración energético que cubre el cuerpo. Y tenemos un tercer nivel que es la conciencia. La conciencia nos lleva a comprender la conexión espiritual que tenemos. Entonces tenemos cerebro, mente y conciencia. En la mente se puede almacenar muchísima información y el cerebro la va a ir administrando como la vaya necesitando la persona. Y la conciencia es este nivel en el que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de saber quiénes somos, hacia dónde vamos y qué deseamos. En el momento que nosotros tratamos de descubrir nuestro árbol, cuando nosotros tratamos de identificar quiénes fueron nuestros ancestros, en ese momento, precisamente en ese momento nuestra conciencia empieza a expandirse. Cuando tú conoces de dónde vienes, quiénes fueron tus ancestros, cuáles fueron sus historias, en ese momento la conciencia empieza a
expandir, a conectar más. De esta forma podemos identificar mente, cerebro y conciencia. Pero la mente tiene dos niveles. Una parte consciente y otra parte subconsciente. La parte consciente de la mente es esa que se da cuenta quién eres, qué te gusta, qué no te gusta. Es como si observamos el cerebro. El cerebro tiene dos partes, una parte derecha y una parte izquierda, la cual conocemos como hemisferios, hemisferio cerebral derecho y el hemisferio cerebral izquierdo. El izquierdo está relacionado con todo lo que tiene que ver con la lógica, con la razón, mientras que el derecho tiene que ver con la intuición, con la imaginación, con el arte, con la intuición, con la sensibilidad, con la capacidad de percibir la energía. El lado derecho del cerebro maneja el lado izquierdo del cuerpo y el lado izquierdo del cerebro maneja el lado derecho del cuerpo. Por eso cuando desde pequeños nos enseñaban a escribir con la mano derecha, nos ayudaban a fortalecer más el lado izquierdo del cerebro. La escritura y la lectura fortalecen y activan el lado izquierdo del cerebro, mientras que el dibujo y la música activan más el lado derecho. De allí la importancia de aprender a trabajar ambos hemisferios, ambos lados del cuerpo de forma diferente. Que tú puedas hacer una cosa con la mano derecha y otra con la mano izquierda a la vez, al tiempo. La mente consciente y la mente subconsciente la vamos a comparar con el iceberg, o con un cubo de hielo. Si tú tienes en este momento hielo, échalo a un vaso con agua y vas a identificar que la parte que queda flotando por encima, por afuera, esa parte es más pequeña que la parte que queda dentro del agua. Y los expertos han logrado identificar y comparar estas dos zonas con la mente. La parte que queda por encima y por fuera del agua es representación de la mente consciente. Esa parte de ti que sabes cómo te llamas, dónde vives, cuál es tu color favorito, cuántos años tienes, qué te gusta, cuál es la inclinación sexual que prefieres. Esa parte es muy, muy, muy pequeña y muy, muy, muy limitada. En cambio, la parte más profunda de la mente, esa parte que se llaman en algunas culturas la parte inconsciente y en otras la parte subconsciente, es mucho más grande. La parte subconsciente tiene que ver con tu capacidad de respirar, la capacidad de digerir los alimentos, el palpitar de tu corazón. Esto desde los órganos físicos. El fluir de la sangre tiene que ver con la mente subconsciente. Mientras tú duermes, lo que duerme es la parte consciente. La parte consciente es la que cada noche se acuesta a dormir. Y es la parte subconsciente la que continúa atenta. Por eso la parte subconsciente no
es inconsciente, porque nunca se duerme, siempre está allí, latente, grabando absolutamente todo, todo lo está grabando. Mientras tú duermes, la mente subconsciente se encarga del ritmo de la sangre, de la respiración, de la digestión y obviamente de las imágenes. El pensamiento se divide en dos. Uno de ellos es imágenes y otro es en palabras. Cuando tú piensas en palabras, estas palabras son de la mente consciente. Pero cuando tú piensas en imágenes, esa parte es de la mente subconsciente. Y en la parte subconsciente están los sueños. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros nos acostamos a dormir, nuestra mente subconsciente siempre tiene imágenes. Pero antes de que la mente consciente se desconecte del todo y se profundice, logra captar ciertas imágenes de la mente subconsciente y eso es lo que llamamos sueños. Es el subconsciente comunicándose con el consciente. Desde allí comprendemos cómo funciona la mente. Un poco. Tenemos una parte consciente y una parte subconsciente. Cuando vamos a un estudio, cuando tú estás allí, sentado, sentada, prestando atención a lo que te estoy diciendo, es tu parte consciente la que está grabando, la que está escuchando o la que está tomando nota. Pero es la parte subconsciente la que está almacenando toda la información, absolutamente toda. Se dice que si en este momento se te hipnotizara, podrías saber exactamente el orden de las palabras que yo he dicho hasta este momento, hasta este minuto que llevamos. Entonces la mente subconsciente graba sin rechazar nada. En cambio, la mente consciente selecciona y elige lo que le gusta. Desde allí es desde donde vamos a comprender que muchos complejos o muchos síntomas o enfermedades vienen almacenadas desde la parte subconsciente, porque la parte subconsciente es la que va a tratar de proteger la vida. Y muchas de las enfermedades, aunque no parezca, es por tratar de proteger la vida. Esto lo veremos tal vez en otro encuentro, porque se hace un poco complicado comprender cómo el organismo muta para generar algo que cree que lo está protegiendo cuando no es así. Pero por ahora consciente, subconsciente, partes de la mente. Y el cerebro tiene dos hemisferios, los cuales buscan conectar a la conciencia. Desde allí vamos a comprender que desde la genealogía existe algo llamado transgeneracional. Primero iba la N y después la S. Transgeneracional. El transgeneracional es todos estos complejos, todas estas huellas que vienen de nuestros ancestros. El ancestro es una palabra que viene del vocablo francés ancestre, que llegó al castellano como ancestro. Y es una palabra que traduce algo así como antecesor, una persona que estuvo antes que nosotros.
Palabras claves: ancestro, clan y tribu. Nosotros pertenecemos a un clan o a una tribu, que es un grupo de personas. Este clan y esta tribu comparten ideologías, pensamientos, creencias, apellidos, genética, comparten muchísima información que queda grabada en el transgeneracional. El transgeneracional lo podemos decir que es como una mente colectiva del clan o de la tribu que viene de los ancestros. Tu clan o tu tribu es tu familia, y esta familia abarca desde donde tú estás hacia atrás. Los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, etcétera. Y en tu descendencia, tus hijos, tus nietos, todo eso es el transgeneracional. Todo eso es un eco familiar de clan o de tribu, como lo quieras llamar, que va, para bien o para mal, a afectar a las personas. Porque todos tenemos del clan o de la tribu algo que sanar, algo que reparar. Los padres son dos. Tú tienes un papá y una mamá. Luego vienen los abuelos, y los abuelos son cuatro. Los bisabuelos son ocho. Los tatarabuelos son 16. Antes de los tatarabuelos están los trastatarabuelos, y entre ellos son 32. Antes de ellos tenemos a los pentabuelos, y entre ellos, pentabuelos maternos y paternos, tenemos 64. Antes de ellos tenemos exabuelos, y ellos son 128. Y así sucesivamente. Es decir, que imagínate cuánta historia hay allí contada para que tú estés aquí escuchando este mensaje. Imagínate cuánto tuvieron que vivir, qué momentos, qué escenas de felicidad y de tristeza tuvo cada uno. Y logró sostener y respetar la misión que se les fue encomendada para que tú pudieras nacer. Desde ese enfoque, como mínimo, se merece el reconocimiento cada uno de tus ancestros y completar la información de tu clan o de tu tribu, saber de dónde vienes. Porque cuando tú sabes de dónde vienes, vas a comprender que muchos de los complejos y las limitaciones no son tuyas, son de algún abuelo, algún bisabuelo o algún tatarabuelo, de algo que no pudo solucionar. Entonces, ¿qué hace la mente? Por medio de la conciencia, la mente subconsciente, repetir para darle fuerza a eso que está oculto en la historia de tu clan, en la historia de tu tribu. Por eso este taller, esta charla, esta conferencia se llama Reconstruyendo tu historia. Hay que aprender a reconstruir esa historia que en la mayoría de casos tendemos a olvidar. Y entre más inconsciente sea el evento, más tiende a repetirse. Por eso uno tiende a repetir cosas de los abuelos y de los bisabuelos, de los padres no tanto.
porque de los padres uno los está viendo. Uno sabe más o menos cómo son. Aunque hay excepciones. Existen excepciones. Pero por lo general se repite lo de los abuelos y de los bisabuelos. Los patrones que se repiten en la familia. Piensa, por ejemplo, todas las mujeres de una familia tienen hijos hombres. O todas las mujeres de esta familia son madres solteras. Son patrones que se repiten. ¿Por qué crees que se repiten? Es información del árbol genealógico allí, latente, pulsando, para que por nivel de conciencia, quien tiene el nivel de conciencia más alto, lo pueda ver. Y nosotros tendemos a repetir patrones familiares por afinidad. ¿Y qué es esa afinidad? La afinidad se da por fechas de nacimiento. Por ejemplo, evalúa en tu clan, en tu tribu, quiénes cumplen años en la misma fecha en la que tú cumples, aunque no hayan nacido el mismo año. Eso es afinidad. ¿Quiénes cumplen años en esa misma fecha de tu cumpleaños? ¿O qué ancestro o qué familiar murió en esa fecha de tu cumpleaños? ¿O tú naciste en la fecha de muerte de alguien? Eso es una afinidad. Cuando logramos identificar ese tipo de afinidades, vamos a ver que estamos repitiendo patrones de ese ancestro. Afinidades por nombre. Tu nombre es igual al de cuál ancestro. Eso tiene muchísimo que ver, porque hay una carga psicológica muy, muy, muy grande. Puedes empezar a tomar nota para que esta conferencia sea práctica. ¿Cuáles de los nombres de tu familia se repiten? Lo peor que uno puede hacer es colocar el nombre de algún ancestro. Es que mi padre se llamaba José, yo me llamo José y mi abuelo también se llamaba José. Allí hay una historia que se repite por afinidad de carga psicológica por nombre. Lo que tenemos que hacer es evitar, es buscar esos tipos de afinidad, esos momentos en los que nosotros estamos de alguna manera repitiendo por nombre o por fecha. Allí tenemos dos. Por afinidad se repite por nombre, por fecha. Otra forma de repetir es por parentesco. Forma física. Ok, ya llegué. ¿Tenemos un micrófono prendido? Por forma física también encontramos otra afinidad. Esa afinidad tenemos un micrófono prendido, por favor. Esa afinidad por forma física también nos va a mostrar
patrones que se repiten. Entonces, tú físicamente te pareces a quién. Físicamente eres similar a quién. Es que tienen los ojos parecidos a. Esas afinidades también nos hablan. Cosas que se repiten en la historia. La forma física, la fecha de nacimiento, la fecha de un familiar que haya muerto y tú naces, el nombre. Todo esto es conocido como el campo mórfico. El campo mórfico es todo ese eco de las cosas que quedaron ocultas, que se hicieron y que no se hicieron de la familia. ¿Se ha escuchado hablar de los registros acásicos? Pues el campo mórfico sería como los registros acásicos del clan familiar. Ese campo mórfico uno puede acceder a él para traer información oculta, información que no conocemos. Por ejemplo, en tu clan familiar hubo abortos provocados. Entonces, por repetir historia, las mujeres que empiezan a nacer empiezan a tener abortos involuntarios. Pero nadie sabe que el origen de esos abortos fue de algún ancestro que lo hizo a propósito, tratando de no tener hijos. Eso queda en el campo mórfico. Y hay formas de acceder al campo mórfico. Existen muchas formas. Recordemos que nuestra mente tiene una parte que es consciente y una parte que es subconsciente. La parte consciente busca liberar y comprender la historia por medio de la lógica y la razón, mientras que la parte subconsciente lo va a hacer por medio de la intuición. Entonces, por medio de la intuición se puede acceder al campo mórfico para conocer lo que está oculto. Y todo lo que está oculto puede ser liberado, puede ser sanado, puede ser comprendido. Pero para eso necesitamos tener información de cómo se hace. Esa parte se busca por medio del subconsciente. Quienes han escuchado hablar de las constelaciones familiares pueden observar que lo hacen por medio de personas que no tienen nada que ver con la familia y terminan adoptando posiciones que el constelador logra leer de ese campo mórfico. También se puede hacer por medio de los muñequitos. En lugar de poner personas a personificar o a crear una escena, se utilizan muñecos. Estos muñecos se logran ir acomodando según el consultante lo vaya decidiendo para lograr comprender qué es lo que está oculto en el transgeneracional. Pero existen otras técnicas, como el péndulo, como la kinesiología, que es preguntarle a la mente supraconsciente y esta mente va a responder por medio de movimientos involuntarios del cuerpo.
Entonces existen muchas formas para acceder al campo mórfico desde el subconsciente. Eso es el campo mórfico, ese lugar, ese campo mental de toda la familia. Ya sabemos que la mente no está en el cerebro. Ese campo mental de toda la familia que se encuentra en ti. Podemos decir, si lo queremos representar mejor, a tu espalda. Al lado derecho se encuentra tu padre, al lado izquierdo se encuentra tu madre, atrás en tu espalda. Y detrás de ellos se encuentran tus abuelos y detrás de estos tus bisabuelos, tus tatarabuelos, tus tatarabuelos, etcétera. Generando toda esa huella genética para que tú puedas estar acá. Al igual que por genética tendemos a tener el mismo color de nuestros padres o la forma del cabello, la textura de la piel, porque eso nos hace parte de una tribu, de un clan. De manera inconsciente vamos a tener también complejos, traumas, que toda esta familia nunca consiguió dinero o toda esta familia son negociantes por naturaleza. Todo eso está en el campo mórfico. Cuando tú logras acceder al campo mórfico, puedes, uno, liberar aspectos negativos que tienes de tus ancestros, o dos, activar cosas que han tenido tus ancestros y tú no has logrado resolver. Dos cosas que se pueden hacer. Las formas las formas más usuales de reparar el árbol son por imitación o por oposición. Por imitación, mi padre es un bebedor, es alcohólico, entonces yo nazco igual. Cumplo cierta edad donde ya marco mi independencia emocional y económica, entonces sigo los pasos de mi padre. O por oposición, mi padre es alcohólico y yo detesto el alcohol y detesto a las personas que toman o que fuman. Por imitación, todos en esta familia son zapateros. Mi papá hace zapatos, mi abuelo hacía zapatos, yo termino haciendo zapatos. Esas son formas usuales de reparar el árbol genealógico, porque ya está como eco transgeneracional esa información implantada. O por oposición, mi abuelo hacía zapatos, mi padre hace zapatos, pues yo no quiero hacer zapatos. Y busco una profesión completamente distinta, algo diferente a lo que hace mi padre y mi abuelo. Eso es por oposición. Empieza a investigar como segunda tarea. La primera es la afinidad. La segunda es cómo estás reparando el árbol. ¿Tú qué estás haciendo por imitación, ya sea conducta, vicios, trabajo? O por oposición, lo mismo, conducta, que mi padre era muy buena gente, tenía muchos amigos y a todo el mundo le hacía favores. Pues yo no. Yo soy muy antipático, hago fiestas y a nadie le hago favores. Eso es conducta, comportamiento, por medio de profesión, por medio de economía. Mi familia ha sido muy adinerada. A mí me llega el dinero en abundancia. Imitación, inconsciente. Oposición, mi familia ha sido muy adinerada, pero a mí no me llega ni un peso, ni un centavo, ni un dólar. Entonces empieza a identificar cómo estás usando el,
El árbol, ¿cómo te está utilizando a ti de manera inconsciente? Recordemos que a la final no somos libres y el libre albedrío lo tomamos muchísimas veces dependiendo del campo mórfico que haya, que esté en nuestro árbol transgeneracional. Ese árbol casi que hace que tomemos nosotros las decisiones. Y la mayoría de decisiones son tomadas desde el subconsciente, incluso desde algo tan sencillo, tan simple como la compra de algo que te guste o la elección de tu pareja. Son elecciones tomadas por el subconsciente. Empieza a mirar por imitación o por oposición. ¿Tu pareja se parece a la pareja que eligió alguno de tus padres? Es decir, tu papá eligió a tu mamá, entonces, si eres hombre, tu pareja se parece a tu mamá o a uno de tus abuelas, o es completamente opuesta. Empieza a identificar, porque allí hay sanación del árbol. Entonces, al llegar los hijos, vamos a identificar que en esta historia que estamos reconstruyendo de nosotros mismos y de nuestros ancestros, lo que podemos ayudarle a nuestros hijos de los 0 a los 7 años, cualquier enfermedad que ellos puedan manifestar así fuera de lo común, que no sea una acumulación de virus o bacterias que dieron gripe, fiebre, una enfermedad diferente, fuera de lo común, de los 0 a los 7 años, tiene que ver con la madre, porque el niño o la niña de los 0 a los 7 años está muy en contacto con la madre. Se dice desde la psicología que el niño o la niña desde su mente percibe a la madre como una extensión de ella misma o de él mismo. En cambio, a partir de los 7 años se empieza a identificar al padre y se empieza a representar, empieza a ser una especie de mini holograma del padre. Entonces las enfermedades que pueda tener el niño de los 8 a los 11 años, más o menos, son representaciones del padre. Enfermedades de los niños de los 0 a los 7 tiene que ver con la madre. Que la madre y el padre estaban discutiendo, peleando. ¿Cómo interpreta esa discusión la madre y no lo asimila, lo representa la niña o el niño? De los 0 a los 7 años. Y después de los 8, ¿cómo interpreta o asimila eso el padre y no lo sabe expresar, sanar? Va a ser una enfermedad que el niño como síntoma va a representar entre los 8 y los 11 años. A estar atentos, a estar atentas en el caso de los hijos. Pero también identifica de los 0 a los 7 años qué enfermedades tuviste. Investiga. Te puedes dar cuenta que eso es algo por lo general relacionado con la madre. De los 8 a los 11 años, más o menos, ¿qué enfermedades tuviste? Eso está relacionado con el padre. Y quedan como huellas que si no las sabemos sanar o liberar, eso queda profundo en nuestra mente subconsciente, en esta parte profunda, y nos va a generar un conflicto con el lado masculino o femenino, dependiendo del caso. Ahora se queda claro por qué es importante mirar un poco hacia atrás antes de continuar caminando hacia adelante.
Mirar hacia atrás, hacia tu pasado, conocer quién fuiste, quiénes fueron tus ancestros, qué cosas quedaron ocultas, que no pudieron sanar, qué enfermedades tuvieron, porque eso está grabado en el campo mórfico y está afectando directamente esta parte subconsciente. Y en esta parte subconsciente es donde está el nudo que tenemos que ir liberando. Como tercer ejercicio, identifica cuando tú eras niño o niña, ¿cuál era tu cuento favorito? Y de ese cuento favorito, ¿cuál era el personaje que más te gustaba? Y vas a comprender que tiene que ver mucho, mucho con tu historia, con tu vida o la de alguno de tus ancestros. Las reparaciones típicas tienden a ser por elección o padecimiento. Por elección, pareja, amigos, aliados, oficios, preferencias sexuales, hijos y también hijos adoptados. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros hacemos una elección y creemos que tomamos una pareja porque nos enamoramos de ella, realmente estamos tomando esta pareja para sanar una parte de nuestro clan. Porque la mayoría de las elecciones son desde la mente subconsciente y desde el campo mórfico, desde lo que hay allí transgeneracional. Entonces empieza a identificar la pareja que tú tienes, que tú elegiste, qué similitud tiene con tu padre o tu madre. Y puede ser algo tan superficial como el signo del zodiaco, que cumplen años en el mismo mes o que tienen una enfermedad similar. O el hecho de que los papás de tu pareja tengan conflictos similares a tus abuelos de parte del padre que se parezca. Y vas a encontrar que hay alguna conexión. Entre más inconsciente sea la información, más afinidad hay con tu pareja. Esto significa que entre más oculta esté la información, que tú evalúes de manera superficial y no encuentres nada y digas, no, mi pareja no se parece nada a mis padres, hay mayor afinidad. Porque entre más inconsciente, entre más oculta esté la información, mayor fuerza va a haber allí en la atracción. Al igual que los amigos. ¿Cuál es tu mejor amigo? ¿Cuál es tu mejor amiga? ¿Y qué representa él de algo de tus ancestros? Desde la parte económica, desde el carácter, desde color de piel, formas de los ojos, de la nariz. Lo mismo con los aliados, los oficios, las preferencias sexuales, los hijos y los hijos adoptados. Empieza a mirar qué relación tiene esto con tu historia. Padecimientos, conductas desequilibradas, como adicciones, carencias económicas, enfermedades orgánicas, algún órgano que se enferma. Por ejemplo, en esta familia todos sufrimos del colon. Somos intolerantes a la lactosa, padres, abuelos, hijos. Esas son enfermedades orgánicas. Enfermedades mentales. Mi bisabuela sufrió de Alzheimer, mi abuela sufrió de Alzheimer. Uno de mis padres es posible que esté sufriendo. Entonces son enfermedades que se repiten. La esterilidad y accidentes. ¿Accidentes como qué? Como accidentes de tránsito, por ejemplo. Mi tía, abuela,
sufrió un accidente de tránsito y uno de mis hermanos sufrió un accidente de tránsito similar. Entonces empieza a mirar qué padecimientos se están repitiendo en tu historia, porque el reto está en hacer consciente lo inconsciente. El reto se encuentra cuando tú haces consciente eso que está oculto en tu familia. Quienes vieron la película Coco, es una excelente película para comprender cómo funciona todo este árbol transgeneracional, donde lo más oculto es lo que en alguna generación venidera será lo que más va a salir a relucir. Carl Gustav Jung decía, todo lo que nos suba a la conciencia vuelve en forma de destino. ¿Qué significa eso? Que de todo lo que tú no eres consciente, va a tratar siempre de marcarte. De todo lo que tú no eres consciente de tu árbol, todo lo que nos suba a la conciencia tiende a volver en forma de destino. Por eso es importante empezar a mirar nuestra historia y verlo, porque muchas veces el solo hecho de verlo, de hacerlo consciente, se sana. El solo hecho de mirar, incluso sanándote a ti misma, a ti mismo, tus hijos sanan. Estás en un camino de conocimiento personal, de desarrollo espiritual. Este, indudablemente, sería uno de los pasos fundamentales que no podrías saltarte, porque cuando te conoces a ti mismo, conocerás el universo, decía Sócrates. Cuando te conoces a ti mismo, cuando te conoces a ti misma, vas a saber por qué se están repitiendo cosas en tu familia y lo vas a poder frenar para que en tu descendencia no continúe, para que en tu descendencia ya no siga las mismas limitaciones. Cuando tú logras conocer parte de tu historia, y si tus hijos son menores de 11 años, vas a notar cómo automáticamente van a sanar y te vas a ahorrar muchísimo dinero en lugar de llevarlos a psicólogos o a médicos. Con el solo hecho de hacerte consciente tú, ellos van a sanar. Así que automáticamente, porque hay una conexión de mentes. Y cuando las mentes se liberan, se sanan. Y cuando se sanan, viven plenas, viven en armonía, que es lo que se está buscando con este trabajo. Indudablemente, cuando tú empiezas un proceso de liderazgo y de autosanación, este es el camino. Este camino no lo puedes saltar. Tarde o temprano, seas consciente o no de ello, la vida te va a presentar esta información para que empieces a trabajarla. Seas consciente o no de ello, la vida te va a presentar este camino para que puedas El sanar, celular. para que puedas conectar con con aquellos que ya no están, pero dejaron una huella muy importante para que tú estés acá. ¿Cómo hacer el trabajo? Este trabajo comienza cuando tú logras identificar fechas, nombres y acontecimientos importantes desde tus bisabuelos.
Como seres humanos, nosotros tenemos en esta sociedad la forma de movernos y desenvolvernos en 4 niveles. Material, este material es económico, sexual, emocional y mental. Material, sexual, emocional y mental. Los bisabuelos, ¿por qué desde los bisabuelos y no los tatarabuelos? Todos tienen información y todos aportan información. Todos ellos nos entregan información y estamos cargando con huellas de todos ellos. Tenemos, por ejemplo, la imagen que aparece en pantalla. Yo, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos. Por colores, como si fueran genética o como si fuera vibraciones del ADN entremezclándose para formar lo que soy yo. Desde los tatarabuelos hacia atrás, eso ya es casi un pueblo, ya se pierde casi que el sentido de familia. Cuando empezamos a trabajar desde los bisabuelos hacia nosotros, vamos a poder tener mayor información. Cuando logramos trabajar con los bisabuelos hacia acá, vamos a enfocarnos en un grupo más pequeño y podremos llegar a recopilar mejor información, sea consciente o de forma subconsciente, de manera oculta, que pueda existir por allí. Todo ese tipo de cosas secretas. Entonces vamos a trabajar desde los bisabuelos y los bisabuelos van a representar la parte mental en nosotros, la ideología. Los abuelos, la parte emocional. Los padres, la parte sexual. Y tú vas a representar la parte material, la parte económica. Tú estás en este plano y te mueves a conseguir parte económica para sobrevivir. La parte sexual está muy cargada energéticamente desde los padres, la parte emocional desde los abuelos. Entonces, una clave, ¿quieres mirar cómo está tu parte emocional? Investiga qué ocurrió en tus abuelos. Y la parte mental, la ideología, en los bisabuelos. Esta es una parte fundamental por donde empezar. Nombres que se repiten, entre ellos fechas importantes de nacimiento y muerte, o eventos que se repitan, para ir creando lo que es tu historia, tu árbol, para que te empieces a valorar más. Este trabajo lo empecé a hacer con un grupo muy pequeño de personas y hemos notado una característica fundamental, un común denominador. Automáticamente todos empiezan a tener más respeto por lo que son, empiezan a valorarse más quiénes son ellos mismos. Este trabajo lo hemos venido haciendo de forma muy consciente desde hace ya un par de meses. Hemos venido comprendiendo cómo la confianza, la seguridad en uno mismo empieza a ser otra cuando tú logras ver quiénes son tus ancestros. Empiezas a vivir con más respeto esta existencia. La empiezas a valorar más, porque ya no es un simple hecho de haber nacido, tal vez por accidente, sino que muchos seres se unieron y mantuvieron ese compromiso para que tú estés aquí, para que tú puedas continuar con una misión y esa misión puedas entregar algo al mundo. Por eso este proceso de genealogía incluye lo que es todo lo que fueron tus ancestros hacia atrás, todo lo que eres tú
como proyecto sentido. El proyecto sentido es lo que tus padres deseaban antes de que tú nacieras y lo que vivió tu madre cuando tú estabas en su vientre. Eso es el proyecto sentido. Y también tiene muchísimo que ver con el carácter y la forma en la que tú estás acá. Son tres momentos. Momento uno, tus ancestros. Momento dos, proyecto sentido. ¿Qué pensaron tus padres? ¿Para qué te trajeron al mundo? Desde lo que ellos querían. Todo ese proceso de gestación, concepción y nacimiento. Ese es el momento dos. Y el momento tres, el guión mental. ¿Cuál fue el argumento de vida que tú adoptaste para moverte en esta sociedad? Y eso es lo que te proyecta hacia el futuro. Entonces son tres momentos: genealogía, proyecto sentido y guión mental. Es importante que todo esto lo empieces tú a identificar, a reconocer, para que tu caminar por esta vida sea más seguro, más segura de lo que tú eres, de quién eres, hacia dónde vas. Notarás que muchas veces el problema con el dinero, con las relaciones de pareja, con el estudio, con la memoria, con el aprendizaje, muchas veces, la mayoría de veces, está relacionado entre la genealogía, que es tu árbol genealógico, tus ancestros, en el proyecto sentido, que fue concepción, gestación y nacimiento, o el guión mental. Y cuando tú logras empezar a sanar estas partes, empiezas a caminar más seguro y más segura por esta vida. Empiezas a quitar tanto problema, tanto conflicto para concretar tus cosas. Empiezas a tener más poder, más energía y más fuerza en tus proyectos. Y logras avanzar, avanzar como realmente te lo mereces. De esa forma, puedes tú iniciar el verdadero autoliderazgo, ese verdadero conocimiento de quién eres y quién fuiste. Porque hay una teoría que nos dice, nuestros ancestros somos nosotros. Estudios recientes van demostrando desde la mística y desde lo espiritual que tú eres todo tu árbol genealógico. Tu espíritu está fragmentado en cada una de las personas que han conformado tu historia. Tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos. Eres tú. Vibrando en épocas distintas, en momentos diferentes. Tú eres tus ancestros, tus padres, tus bisabuelos, tus tatarabuelos. Todos son fragmentos del mismo espíritu, teniendo una experiencia individual, pero en esencia es lo mismo. Por eso cuando tú tratas de conocer y de iluminar tu ser, debes recoger la información y la energía de todos tus ancestros. Cuando nosotros hacemos un trabajo de liberación de ancestros y de conflictos de algunos antepasados, compartimos una frase, y esa frase
se realiza mientras estás de rodillas, observando tu propia sombra. Esa sombra vas a proyectar allí a uno de tus ancestros. Y es mágico, porque aunque es tu sombra y tú sabes que es tu sombra, tú no vas a ver tu sombra allí. Es un ritual psíquico que estás haciendo en el cual tú identificas de dónde viene un problema, una limitación en tu vida. Y un día o una tarde o una noche, donde tú puedas estar de rodillas y ver tu sombra al frente, en la pared. Vas a proyectar a ese ancestro de donde viene el conflicto. Y esa sombra va a ser la huella de ese ancestro. Y con el corazón le dices, ancestro, perdónate porque no lo pudiste hacer mejor. Amorosamente a través mío, sano todo aquello que tú no pudiste sanar. De 7 personas que hemos hecho esto, de esta forma, logramos dejar de ver nuestra sombra y empezamos a sentir a ese ancestro. Si tú has logrado identificar en este momento algo que estés repitiendo de uno de tus ancestros, haz el ejercicio. En meditación, trata de cerrar los ojos, silenciar tu mente unos segundos. Puedes prender una vela, un incienso. Ubicas tu sombra y la observas. Y allí vas a notar que esa sombra es la huella de tu ancestro, porque allí hay parte de ese ancestro. Hay mente, hay energía mental de ese ancestro para que tú estés acá. Y eso que tú le quieras sanar, repites desde tu corazón esta frase. Ancestro, perdónate porque no lo pudiste hacer mejor. Amorosamente a través mío sano todo aquello que tú no pudiste sanar. Y repites 3 veces esa frase mientras sientes que te liberas de ese conflicto que lograste identificar. Esa es una forma de hacer trabajo con los Ay, ancestros. qué pena, interrumpo. Buenas noches. Es que no Bueno, logré copiarla toda. ¿Será que me la puedes compartir, porfa? claro, ¿cuál es tu nombre? Mayra Alejandra. Claro, Mayra. La frase es la siguiente. Pero sí queda claro cómo Gracias. se hace la experiencia, cómo se hace la actividad. Eh, pues es prender la velita. Primero, Y identificas el conflicto con qué ancestro está relacionado. Por ejemplo, la falta de acceso a la abundancia, el no tener dinero, está relacionado con mi abuelo materno. Ya lo identificaste. ¿Cómo se llamaba? Renzo, por ejemplo. Entras en meditación, enciendes una vela del color que sientas. Si quieres, puedes prender incienso. Haces una meditación de 1 o 2 minutos para silenciar la mente. Buscas un lugar donde observes tu sombra, abres tus ojos y en esa sombra vas a proyectar la energía de tu abuelo Renzo, suponiendo que se llame así, y el conflicto de no tener dinero, de que el dinero no llegue a tu vida. Y vas a mirar tu sombra y en lugar de ver tu sombra, vas a identificar a ese ancestro Renzo, nombre del ejemplo, y le vas a decir, ancestro, perdónate porque no lo pudiste hacer mejor. Amorosamente, a través mío, sano todo aquello que tú no pudiste sanar. Dices esta frase 3 veces. Ancestro, perdónate porque no lo pudiste hacer mejor.
amorosamente a través mío, sano todo aquello que tú no pudiste sanar. Por si la quieren anotar, la repetiré una vez más. Ancestro, perdónate porque no lo pudiste hacer mejor. Amorosamente a través mío, sano todo aquello que tú no pudiste sanar. Esta oración se dice 3 veces, mientras estás observando la sombra. Perfecto, muchas gracias. Con gusto. Y cuando estés observando esa sombra, tu propia sombra, estás viendo la representación de tu ancestro y sientes cómo ese ancestro se libera de ese conflicto. Al liberarse de ese conflicto, tú ya no tienes por qué volverlo a cargar más. Y vas a empezar a notar cambios diferentes en tu vida. Esta es una forma de ir trabajando con los ancestros, con el árbol transgeneracional. Existen muchísimas técnicas y herramientas. Identifica un problema que tú quieras sanar en este momento. ¿Qué problema quieres sanar en este momento? Y piensa, si esto viene de alguno de tus ancestros. Y si es así, en tu corazón lo vas a sentir así, esa firmeza. Sí, esto viene de mis ancestros, estoy casi seguro. Vas a tomar una moneda y vas a caminar desde la pared de tu casa, cualquier pared. Vas a caminar 7 pasos largos hacia adelante. Cuando termines el 7º paso, te detienes, llevas la moneda a tu corazón y vas a abrir el campo mórfico. Recordemos que el campo mórfico es el campo energético y mental de todos nuestros ancestros. Pero aquí vamos hasta los bisabuelos. Los bisabuelos los vas a ubicar cerca a la pared que quedó detrás de ti, más o menos en una distancia equivalente por partes iguales, porque tú ya estás ocupando tu lugar. Detrásito de ti están tus padres, detrás de tus padres va a haber el espacio de tus abuelos y detrás de ellos estarán tus bisabuelos. Recuerda, lado derecho, tu papá, lado izquierdo, tu mamá. Y en ese espacio de tu mamá, lado izquierdo de tu mamá, tu abuela. Lado derecho de tu mamá, tu abuelo. Es decir, lo masculino queda al lado derecho, lo femenino al lado izquierdo. Llevas esta moneda al centro de tu pecho, te conectas y le pides permiso al campo mórfico de que te muestre el conflicto que tú hayas elegido trabajar, con qué ancestro está relacionado. Y con los ojos cerrados, lanza la moneda hacia atrás y atenta o atento a qué lugar cae. Y esa moneda te va a mostrar qué ancestro es. Por eso tienes que saber distribuir muy bien los espacios. O si lo prefieres, caminas hasta la pared o un espacio abierto y colocas unas hojas de, de bloc, hojas de papel. Vas a necesitar 16 hojas para tus abuelos. Entonces tus tatarabuelos, formas una línea recta de 16 hojas. Delantico de esas hojas colocas a tus abuelos y vas a necesitar otras 8 hojas como para darles a cada uno una ubicación en el espacio. Delante de tus abuelos vas a necesitar, de tus bisabuelos vas a necesitar otras 4 para tus abuelos. Y luego otras 2 para tus padres. Y tú te paras delante de tus padres y les das la espalda. Cierra los ojos y lanzas la moneda hacia atrás. Observa
en qué lugar cae. Una vez identifiques el lugar donde cayó, por ejemplo, que cayó en el lugar del bisabuelo materno, vas a hacer este trabajo. Te arrodillas con la sombra, identificas el problema. Ancestro, perdónate porque no lo pudiste hacer mejor. Amorosamente, a través mío, sano todo aquello que tú no pudiste sanar. Ese es un ejercicio básico para empezar a sanar aspectos de los abuelos, de los tatarabuelos, de los bisabuelos o de los padres, o de los tatarabuelos. Pero para ellos vamos a necesitar muchas más hojas en caso de que queramos hacerlo. Los tatarabuelos son 32. Sara Mejía levantó la mano. ¿Tienes pregunta? Hola, sí. Hola. Si yo hago este ejercicio y digamos que puede que este conflicto, incluso por las mismas afinidades, no sea solo de un ancestro por el lado de la línea paterna, sino también por la materna, y solo tengo una moneda. ¿Repetiría el ejercicio varias veces o de pronto hay un ancestro que tenga como, digamos, a ver, se herede de manera más fuerte ese conflicto? Si tú tienes este conflicto y viene por la línea materna y paterna, es decir, que tú tienes algo que se llama árbol espejo. Tus padres, muy posiblemente, se casaron buscando sanar ese mismo conflicto. Entonces, tú naces, es decir, la fuerza del árbol genealógico de tu madre y la fuerza del árbol genealógico de tu padre se resume en ti para tú sanar de entrada y de golpe ese mismo conflicto en los dos árboles. ¿Me hago entender? Sí, sí. Entonces, básicamente donde caiga la moneda está bien porque con una acción que haga yo, igual se libera el resto del árbol, ¿no? De alguna Exacto, manera. porque ese es tu árbol. Y en el ancestro que cayó es tal vez donde estaba más la fuerza. Este ejercicio de la moneda es fundamental para empezar, al menos para empezar. Y vas a notar cómo te empiezas a liberar de varias capas. Obviamente, imagínate cuántos ancestros son, cuántas historias hay por contar, cuánta información hay allí oculta que no sabemos a ciencia cierta. Pero el simple hecho de ir trabajando y empezar pronto es como cuando empezamos a liberar capas de cebolla. Imaginémonos una cebolla de huevo. ¿Cuántas capas tiene? Muchísimas. Y esas capas las vamos a ir quitando una por una. Es mejor quitar una o dos que no quitar nada. ¿Se queda claro el ejercicio? ¿Cómo vamos a empezar a trabajar? ¿Cómo vamos a empezar a Sí, reconstruir muy nuestra claro. historia? Qué bueno. Esa es la idea, que empecemos, que sea práctico esto que se comparte, para que tú puedas, desde hoy mismo, si quieres, empezar a hacer un trabajo con tu propio árbol. Que toda esta información sirva para que hoy mismo tú empieces a hacer ese trabajo de autosanación y autoconocimiento. Obviamente, es muy extenso, se requiere más de una conferencia de 1 hora y media, ya casi cumplimos, para obtener la información necesaria para hacer este trabajo. Pero indudablemente con esto que les comparto, empezamos. Tenemos buenas herramientas para dar ese primer paso. Desde hace unos meses he venido trabajando con un par de personas este trabajo de manera consciente y al ver
los resultados, esos resultados maravillosos de identificar ancestros, casi como una tarea de espionaje en nuestra propia familia, de recopilar información, de trabajar con ella, de crear el árbol de una forma especial para que sea comprensible tanto a nuestra mente consciente y a nuestra mente subconsciente. Existe una forma establecida. Y al ver cómo ha generado sanación y liberación de muchas cosas, el solo hecho de recopilar la información, me he motivado a querer compartir esto así con las personas que están escuchando. Por si desean, vamos a empezar un trabajo casi con acompañamiento terapéutico de crear el árbol, recopilar información y sanar los aspectos que más se noten, que más se identifiquen, utilizando tanto la técnica consciente y subconsciente para acceder al campo mórfico de cada persona. Este proceso va a durar 3 meses para un grupo de personas muy pequeña, porque la idea es hacer acompañamiento terapéutico, casi que un encuentro personalizado para observar el proceso evolutivo de cada uno de los participantes. Entonces, quienes se motiven y deseen y sientan que este mensaje puede aportarles a su vida, me pueden escribir por el interno para pasarle información, valor, precio. Cuando iniciamos, vamos a iniciar la segunda semana de noviembre. Y vamos, el primer trabajo va desde la segunda semana de noviembre hasta la segunda semana de diciembre. Un mes completo reuniendo información y construyendo el árbol. Entonces, ya en este momento, quienes deseen pueden escribir por el interno para pasarles información. ¿Preguntas, dudas o inquietudes de esto que vimos hoy? ¿Queda todo claro? Muchas gracias, estuvo súper espectacular y muy claro. Qué bueno, me alegra que les haya aportado algo.